Buenas tardes. Buenas tardes. Dios no cree en la democracia, por lo menos para el gobierno de Él. Dios ha creado un reino. Él es el rey. Y su Hijo ha ganado la posición de rey a sentarse a su diestra. Y Él manda desde el cielo. Él no pide a nosotros nuestra opinión para cambiar las leyes, porque es legislador perfecto. Él nos da leyes perfectas. Él gobierna de una forma perfecta. Y el tema del reino de Dios es un tema que muchos tienen confusión. Y hemos venido hablando de lo que habla la Biblia acerca del reino de Dios. Y hoy queremos seguir y terminar este tema por ahora. Pero hemos visto primeramente que el reino de Dios, bíblicamente, es un reino espiritual. Muchos esperan o piensan en un reino de Dios terrenal. Algunos creen que un país, otro país en el mundo ahora, o en el futuro, o en el pasado, es el reino de Dios. Pero la realidad es que el reino de Dios es un reino espiritual. Como dijo Cristo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. El reino de Dios está entre vosotros. Y Él también dijo a Pilato que su reino no es de este mundo. Si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían. Hemos hablado de que para entrar en el reino de Dios hay unos requisitos espirituales. Y también hemos visto que los profetas anunciaron la llegada del reino. En Isaías, cuando se habló del trono de David, el príncipe de paz que vendría. En Daniel 2, donde un reino que no será destruido jamás fue profetizado en la profecía de Daniel capítulo 2. Y vimos también la última vez que el reino de Dios se predicó que el reino de Dios se había acercado en los tiempos, comenzando con Juan el Bautista, siguiendo con Jesús. Y en esa época había 84 predicadores que salían por toda la tierra de Israel predicando que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. 84 predicadores. Jesús, Juan el Bautista primero, después Jesús, después 12 apóstoles, y Jesús también envió a 70 hombres de dos en dos a predicar por todo Israel que el reino de Dios se ha acercado. Dios no falla. Algunos creen que Dios falló. Algunos dicen que el reino de Dios todavía es futuro. Algunos dicen que Jesús vendrá después de un rapto y 7 años de tribulación, que Jesús viene otra vez a la tierra para establecer un reino por 1000 años. La Biblia enseña que el reino de Dios se estableció en los días del Imperio Romano, más o menos en el año 30. Vamos a Mateo 16. A Mateo capítulo 16. Tenemos un pasaje famoso aquí en Mateo 16, de 13 en adelante, donde dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista; otro, Elías; otro, Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jonás: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, este pasaje está prestado para confusión y para la base de muchos chistes. Todos los chistes donde se habla de que alguien llegó al cielo. ¿Y quién estaba en la puerta? Pedro. San Pedro estaba en la puerta esperándolos, y después cuentan el chiste. Y ustedes han escuchado muchos de esos chistes, pero esa idea viene de aquí, porque dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Es decir, bueno, el reino de los cielos, hablando de los cielos. Pedro tiene la llave del cielo, Pedro está en la puerta del cielo, y él está ahí esperando que la gente llegue para abrir la puerta. Pero si leemos con calma, dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que las llaves de Pedro eran para abrir y cerrar el reino de los cielos en la tierra. No es en el futuro, cuando la tierra no existe. Está hablando de unas llaves que Cristo va a dar a Pedro. Ahora, ¿qué es lo que Pedro acaba de decir? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Cristo dijo: sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves. Y yo digo: voy a construir mi casa, y a ti te voy a dar las llaves. ¿A qué te voy a dar las llaves? A mi casa. Si dice Pedro: voy a edificar mi iglesia sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Lo que dijo Pedro. No es Pedro. Pedro no es la roca. Pedro es una piedra. Hay dos palabras en griego aquí. Algunas Biblias tienen unas notaciones, que uno es Petros y otro es Petra. Y uno es una piedrecita, que es Pedro, y otro es la roca, que es una roca grande, que es Cristo. Sobre el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Por eso la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Cristo. Sobre esa roca se edifica la iglesia. Sí. La roca significa esa verdad tan fuerte. Exactamente. La verdad fuerte, el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La roca no es Pedro, es una piedrecita. Hay un contraste aquí, una comparación entre una piedrecita y una roca grande, que es el hecho, la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves. ¿De qué? Del reino de los cielos. Construye una iglesia y le da la llave a la misma iglesia, al reino de los cielos. ¿Y para qué se usan llaves? Para abrir y cerrar. Cristo dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, aquí no está hablando de que Pedro por su cuenta, por sí mismo, va a empezar a atar y desatar. Y por un capricho Pedro va a decidir que el 25 de diciembre se va a celebrar una fiesta y Dios se va a poner de acuerdo con Pedro. No. Es que Cristo mismo dijo, como hemos visto en el libro de Juan, que iba a enviar al Espíritu Santo, que iba a guiar a los apóstoles en toda la verdad. Y al enviar al Espíritu Santo, entonces ellos estarían, como portavoces de Dios, estableciendo las reglas de la iglesia, del reino de los cielos. Las llaves se usan para abrir. Una vez abierta, ¿cuántos entraron aquí con una llave hoy? Para entrar en este edificio, ¿cuántos tenían las llaves para entrar? Una sola persona abrió la puerta y después de eso, todo el mundo puede entrar. Después todo el mundo sale y una persona cierra con llave. Así que Pedro no es que él va a estar ahí constantemente en la puerta como un portero, abriendo y cerrando, sino que él va a abrir
la iglesia. Y de hecho, si leemos el libro de los Hechos, vamos al libro de Hechos y vamos a ver cómo es que Pedro usó las llaves para abrir la puerta al reino de los cielos, a la iglesia. Primeramente, vamos al capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 1. Para Lucas, que escribió también el libro de Lucas, escribe este libro de los Hechos como continuación de Lucas. Y dice en versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado es el libro de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El libro de Lucas, pues, nos cuenta esa historia de Jesús. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, después de su muerte, se presentó vivo, presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Había pasado 3 años y medio predicando el reino de Dios se ha acercado. Después de que muere y resucite, él dice, bueno, lo siento mucho, esa cosa del reino pues no da, porque los judíos me rechazaron, voy a tener que regresar otra vez. No, él está hablando durante tiempo acerca del reino de Dios. Pero aún hablando acerca del reino de Dios, los apóstoles tenían confusión. Porque ¿qué dice el versículo 6? Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, Jesús había dicho, brincamos un versículo ahí. Brincamos 2. En versículo 4, estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué quiere decir eso? Restaurarás el reino a Israel. Los judíos en aquel entonces, igual que muchas personas hoy, todavía, a pesar de toda la enseñanza de Jesús, que el reino de Dios está entre vosotros, que mi reino no es del mundo, todavía tenía un concepto de que el reino de Dios iba a ser un reino físico, que ya están bajo el poder de los romanos, que iban a quitar los romanos de encima y iba a establecer su propio reino en Israel. Y ellos preguntan, este es el momento, ahora vas a hacerlo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y así que los discípulos en este momento, cuando Jesús asciende al cielo, están pensando en el reino, pero todavía no entienden bien lo que es el reino. Pero ¿qué promete Jesús? Espera en Jerusalén, quédense ahí. Todo se va a aclarar ya mismo, en otras palabras, porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y de hecho, cuando llegamos a Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. El Espíritu Santo viene, hay un sonido como un viento recio que llena la casa, hay lenguas como de fuego encima de su cabeza, se hablan en diferentes idiomas, y estas manifestaciones traen una multitud que viene allá al lugar donde están, y ellos empiezan a predicar. Están hablando diferentes idiomas, hay confusión. Algunos entienden la maravilla de Dios en su propio idioma, otros dicen que están llenos de mosto. Pero Pedro se levanta y comienza a predicar. Le saca las llaves.
Él va a abrir la puerta. Él va a hacer lo que Jesús dijo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro se levanta y empieza a predicar. Y empieza a darle un mensaje, hablando primeramente de la profecía de Joel, que esto fue profetizado, que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne en los postreros días, en aquellos días que eran los postreros días para Joel. Y entonces en versículo 22 comienza a predicar y decir: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que vosotros, por medio de él, y como vosotros mismos sabéis. Y él comienza a predicar acerca de Jesús, los milagros que hizo, la vida que tenía, y cómo es que Jesús era el Cristo, pero ellos habían crucificado al Hijo de Dios. Y entonces dentro del mensaje él habla de la profecía acerca de Jesús. Y en versículo 30 dice, hablando de David y su profeta acerca de no dejar su alma en el Hades, en 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Como hemos visto la última vez, Jesús, después de morir, ser sepultado, resucitar, aparecer durante 40 días en la tierra a diferentes personas, él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios como un rey. Ahora Pedro aquí, usando la llave, abriendo por primera vez la puerta al reino de Dios, a la iglesia, él abre esta puerta hablando de Jesús, hablando de su ascensión al cielo, y habla también de que Jesús se sentó en el trono. Si seguimos leyendo aquí, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado, pasado, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este mismo Jesús que había entrado triunfalmente a Jerusalén hacía unos 50 días. Él había entrado y ellos clamaban Hosana al Hijo de David, pensando que iba a ser el rey sentado cumpliendo la profecía de Zacarías. Pero este mismo Jesús, muchos perdieron la esperanza porque lo mataron. Pero ahora Pedro, con la llave, abre la puerta y por primera vez revela el reino de Dios en la tierra. Y qué mejor forma de revelar el reino de Dios y abrir la puerta para que la gente entre y vean, que abrir la puerta al cielo con sus palabras diciendo: mira al cielo, ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios. No digo literalmente, sino mentalmente, con su mensaje, abriendo esa puerta para que vean, para que entiendan que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Ustedes, dice él, crucificaron a Jesús, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo quiere decir ungido. Jesús fue ungido para ser rey, profeta y sacerdote. Y como rey se sentó a la diestra de Dios. Ellos se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que Pedro ata en la tierra, inspirado por el Espíritu Santo, es atado en los cielos. Yo he escuchado predicadores decir: no,
Pedro yo creo que se equivocó ahí un poquito, porque eso de bautismo como que no va ahí. Quizás es arrepentimiento, pero el otro no va. Pero Cristo había dicho a Pedro, a ti te doy las llaves. Pedro está usando las llaves, él está atando en la tierra, no por su cuenta, sino porque el Espíritu Santo lo tiene inspirado, que tú para ser salvo tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte, y tienes que, entonces vas a recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero no solamente para ellos, versículo 39, porque para vosotros esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa, esta verdad de salvación en Cristo Jesús, por medio del arrepentimiento y el bautismo a personas que tienen fe, es para todo el mundo. Y con otras muchas palabras testificables estaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y entonces, dice aquí, que los que fueron bautizados fueron como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. 4 cosas que sigue siendo importantísimas para la iglesia hasta el día de hoy. Para que sepan la conexión, el mensaje tiene que ver con ¿qué? Con el rey, sentado a la diestra de Dios, con el reino. Pero también vemos que dice en versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos otra vez, como hemos visto en Mateo, la conexión entre iglesia y reino. Aquí también vemos la conexión entre la iglesia y el reino. Pedro usa la llave del reino, entran muchos judíos ese día, todos eran judíos o prosélitos, ese día de Pentecostés, y Pedro también volvió a usar las llaves, porque ese día se abrió la puerta para los judíos nada más. ¿Por qué digo para los judíos nada más? Porque primeramente dice Romanos que el evangelio es para el judío primeramente y después para el griego. Y en este día no se bautizó ningún gentil, nadie que no fuera judío o prosélito. ¿Hasta qué día? Hasta el capítulo 10, cuando Pedro mismo, otra vez, hay un centurión, un romano, no es judío, pero temeroso de Dios, y oraba a Dios. Dios le manda un ángel y le dice, manda a buscar a Pedro, que le va a decir lo que tiene que hacer. Y Pedro también recibe una visión, cuando baja un gran lienzo con animales inmundos, y dice el Señor, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, nunca he comido nada de eso desde mi juventud. Pero entonces, por tres veces, baja ese lienzo, y Dios tratando de decir a Pedro, mira Pedro, recuerda que Cristo había dicho que hay otras ovejas que no son de este redil, ahora vete a la casa de Cornelio y predíquele el evangelio. Todavía Pedro no está convencido, pero mientras predica el evangelio a Cornelio, ¿qué sucede? Mientras le está predicando a Cornelio, entonces son bautizados con el Espíritu Santo los gentiles en esa casa. Pedro, sorprendido, dice, pues, ¿quién puede impedir agua entonces para que estos también sean salvos, para que tengan sus pecados lavados? Y entonces la casa de Cornelio es bautizado y ellos entran en el reino de Dios. Pedro usó la llave en el día de Pentecostés, abrió la puerta para los judíos. Después, en capítulo 10, usa la llave de nuevo y abre la puerta para los gentiles. En ambos casos, el Espíritu Santo está ahí presente en ese momento, y con un bautismo con el Espíritu Santo, primeramente sobre los apóstoles, como señal a los que estaban ahí presentes, y luego bautizó a la casa de Cornelio como señal a los apóstoles, que el Evangelio también podía ser predicado a ellos. Vemos ahora, ya, recuerden que antes de la muerte de Cristo, ¿cuál fue el mensaje acerca del reino? El reino de Dios se ha acercado. ¿Cuántos predicadores lo dijeron? 84. El reino de Dios se ha acercado. Pero mira ahora, en Hechos capítulo 8,
Ya que Pedro ha abierto la puerta al reino, ya que la iglesia se ha establecido, ya que la gente está entrando en el reino. ¿En qué sentido? Porque están entrando en la iglesia. Vemos en Hechos capítulo 8, el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios. Y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea, aquí, ¿qué predica? Felipe predicaba que el reino de Dios se ha acercado. No, anunciaba el evangelio del reino de Dios. Ya está predicando el reino y la gente se están bautizando, están entrando. En Hechos capítulo 14 y versículo 22. Hablando de Pablo y los otros, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En Hechos capítulo 19, versículo 8, ya están hablando de entrar en el reino de Dios. Entrando Pablo, Hechos 19:8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dime ¿ustedes creen que Pablo está ahí por 3 meses discutiendo y hablando acerca del milenio, acerca del rapto, acerca del futuro? ¿O estaba discutiendo y persuadiendo acerca de la iglesia, acerca de que el reino de Dios ha llegado, de que tiene que arrepentirse, que tiene que entrar en el reino de Dios, que ya ha llegado a la tierra? En Hechos 28, 23, cuando después de todos los viajes de Pablo, él llega por fin a Roma, preso. En Hechos 28, 23, y habiéndole sentado un día, vinieron a él muchos a la posada. Él es preso en la casa. No tenía el brazalete electrónico como tienen ahora. Pero era preso en la casa. Yo me imagino un guardia estaba ahí afuera esperándole. Pero como dice aquí en 28, 23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Él testificaba el reino de Dios. No dice que se ha acercado. Él está hablando de Jesús. Ya está reinando. El reino de Dios ha llegado. Lo que le toca a cada uno de nosotros es entrar en ese reino, porque nadie está en el reino de Dios sin su propia voluntad. Dios no fuerza a nadie a participar en su reino. Si tú no quieres participar, no tienes que participar. No es como los Estados Unidos. Le guste o no, Obama es tu presidente. ¿Ok? No voy a meterme en política. Yo sé que los que están a favor, los que están en contra, eso no me importa. Lo único lo que voy a decir es que es el presidente, te guste o no. Pero Jesús no es tu rey, a menos que tú quieras que sea tu rey. Por ahora. Porque si no es tu rey, tú eres enemigo de él. Y él va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero por ahora, nadie participa en el reino de Dios, a menos que quiere. Si tú no quieres que Jesús sea tu rey, Él no es tu rey. Mucha gente se engaña y dice, bueno, yo no quiero hacer lo que dice Cristo, pero yo creo en Jesús. Jesús es mi favorito, es mi rey. Es como, no es así en el reino de Dios. El reino de Dios es, si tú te sometes a Él, participa, si no, no. Así que Pablo testificaba del reino de Dios. Lo dice también en capítulo 25 y aquí también en versículo 31. La última palabra de Hechos, que dice,
30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía todo lo que a él venían, predicando el reino de Dios. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. Y yo no creo que por 2 años se está hablando de un milenio futuro. Yo estoy seguro que habló del reino de Dios en su aspecto futuro, del cual vamos a hablar también nosotros. Pero en ese momento está hablando acerca de Jesús y el reino de Dios en sentido presente. Como estamos aquí hoy hablando del reino de Dios, y todos nosotros podemos participar en ese reino si nos sometemos a Él y entramos por esa puerta que Pedro abrió usando las llaves que Cristo le dio. Así que al llegar a las cartas, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 2, vamos a 1 de Pedro. Hemos visto ya en Colosenses, donde dice en el pasado, nos has trasladado del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, que somos parte del reino. ¿Y qué dice 1 de Pedro 2, 9? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, esa palabra real en español tiene por lo menos 2 significados. Alguien que tenga inglés, ¿qué es la palabra en inglés que usa para real? Verdadero. ¿Cómo? Verdadero. Es un significado, pero aquí tiene otro significado. Oh. Real. En inglés es royal. Tiene que ver con la realeza. Con la realeza, con los reyes. O sea, sí, por eso lo mencionaba, porque leyéndolo rápido parece que es real, que es verdadero. Pero está hablando de un real sacerdocio, un sacerdocio de reyes. ¿Quiénes son sacerdocio de reyes? ¿Y cuándo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahora mismo nosotros somos sacerdotes y nosotros también reinamos con Cristo. ¿Cómo? Nosotros somos reyes también. En el reino de Dios, todo cristiano es sacerdote y todo cristiano es rey también. ¿En qué sentido? ¿Cómo somos reyes? Pues la Biblia enseña que el cristiano manda en su vida. ¿Verdad que sí? Hemos visto eso en Romanos. Algunos leen Romanos 7 y creen que la condición de cristiano, que siempre está peleando y nunca puede vencer el pecado. Pero el cuadro de cristiano no es Romanos 7. Ese cuadro de la ley. Romanos 8, ese capítulo, donde dice que no somos vencedores, somos más que vencedores. El mundo es preso a su pecado. El que no es cristiano es sujeto al pecado. Tiene que seguir el pecado porque el pecado manda en su vida. El cristiano no. Con la ayuda de Dios llegamos a reinar sobre el pecado. ¿Que pecamos? Sí, si decimos que no, somos mentirosos. El hacemos es mentiroso, dice la palabra. Pero no andamos en pecado. No somos esclavos del pecado. No tenemos que obedecer al pecado. Y nosotros, inclusive, estando en esta tierra, según la Biblia, reinamos. Y digo, hermanos, si esto no es una realidad en tu vida, debes examinar bien cómo andas, si estás con Dios o no. Si el pecado está reinando, ¿en qué reino estarás? Si estamos de reinos. Si el pecado reina en tu vida, ¿en qué reino tú estás? El pecado no reina en el reino de Dios. En el reino de Dios reina Cristo, reina la justicia
Y tú también reina porque tienes el Espíritu Santo y tienes dominio propio. Dice la palabra, Satanás te quiere engañar, Satanás te quiere decir, no, tú no puedes, tú eres débil. ¿Sabes parte de lo que es parte de la guerra? En la guerra, que a veces, antes de tirar bombas, ¿qué es lo que tiran? A veces de los aviones. ¿Saben de esa parte de la guerra? Cuando tienen panfletos de los aviones primero, diciendo al pueblo, diciendo a la gente, ríndanse, porque nosotros vamos a atacar y ustedes tienen que entregarse. Y tienen muchas formas de manipular a la gente. ¿Para qué? Para que se sienten débiles. No podemos contra este poder que viene contra nosotros. Y así Satanás hace con nosotros también, con una guerra psicológica. Una guerra tratando de convencernos de que no podemos ganar ninguna victoria. Pero dice la Biblia que nosotros somos un real sacerdocio. Satanás es un mentiroso. Y no nos debe dejar convencer de que no podemos vencer, porque dice Romanos que somos más que vencedores. Cristo es Rey y nosotros reinamos con Él. De hecho, el mismo pasaje que la gente se confunde mucho acerca del reino de Dios en Apocalipsis capítulo 20, dice eso mismo. En Apocalipsis capítulo 20, cuando habla de milenio, lo que habla la gente de milenio, 1000 años, no son 1000 años literales. Está hablando de la época del reino de Cristo. El reino reinó 1000 años. Está hablando del reino de la iglesia. Mira lo que dice. No son 1000 años exactamente, sino un periodo largo de tiempo. Si yo fuera a decir mucho tiempo, una forma de decir mucho tiempo son 1000 años. Y así dice en capítulo 4. Y yo vi tronos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia y su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. No hay tiempo para entrar en toda esta profecía, pero quiero mencionar nada más que ahora mismo estamos viviendo en los 1000 años, donde estamos ahora mismo reinando con Cristo. Y si no estamos reinando con Cristo, tenemos que cuestionar si en verdad somos parte del reino o no. Como hemos dicho ya, si reina el pecado en nuestra vida, no somos parte del reino de Dios. Pero si reinamos con Cristo, participamos, y aquí habla de la primera resurrección, etc. Así que el reino de Dios, como dice aquí también, si hay duda, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1, lo dice más claramente, por si acaso hay duda. Apocalipsis 1 de 4 a 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, que es un soberano, un rey, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, presente, pasado, futuro, nos hizo, un pasado que tiene consecuencia en el presente, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, el imperio, ¿y qué? Imperio, el reino, por los siglos de los siglos. Así que el reino de Dios ha llegado. Dios ha cumplido su promesa. El reino se estableció en el año 30, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y Pedro abrió la puerta para el reino de Dios. Como fue profetizado en Daniel, en los días del Imperio Romano, Dios iba a establecer un reino que nunca jamás será destruido. Pero como hemos dicho antes, este reino es como una embajada. Es un reino dentro de un reino. Es como una embajada que pertenece a un país dentro de otro país. Una invasión en embajada es una invasión en ese país. Sin entrar en política otra vez, pero normalmente es así. Normalmente es un acto de guerra, matar a un embajador. Como digo, no quiero entrar en política ahora porque hay una controversia sobre eso. Pero la realidad es así, que la embajada es sagrada, es parte del reino de otra nación. Y ahora mismo la iglesia es una embajada, es el reino de Dios dentro de lo que es el reino de Satanás.
no porque Dios le ha entregado el reino a Satanás, sino porque él es un usurpador. Él se ha apoderado. Es como una persona que llega a tu casa y dice, esta casa es mía, y si no te gusta te mato. Satanás así llegó a la tierra y se apoderó de la tierra, no con la fuerza, sino sencillamente convenciendo a la gente de que no tenía que obedecer a Dios como su rey. Ah, mira, tú no tienes que escuchar a Dios, haz lo que tú quieres. Yo te doy libertad, que no tienes que escuchar a nadie. Haz lo que a ti te da la gana. No escucha a Dios. Dios dijo que no comas esa fruta. Es que Dios no quiere que tú seas como Él. Pero yo te voy a dar libertad. Y así engañó a los seres humanos y empezamos a pecar y Él se apoderó de los corazones de todos los seres humanos. Pero ahora Cristo ha establecido un reino dentro de su reino. Él vino para saquear los bienes. Dice que no se puede saquear los bienes a menos que se amarre. Y Cristo vino y amarró, como dice en Apocalipsis también, a Satanás. Limitó su poder y dijo, tú no puedes tocar a los que son parte de mi reino, los que son parte de mi iglesia. Tú no tienes potestad sobre ellos. Si ellos se mantienen, claro. ¿Por qué parece que tanto que Satanás tiene potestad sobre nosotros? Es porque no nos gusta estar en el reino, es aburrido. A mí no me gusta la iglesia, esa embajada. ¿Cuánto le gustaría vivir toda su vida en una embajada en otro país? Yo vi la embajada creo que fue en El Salvador, en Centroamérica, y eso fue como una cosa bien fuerte que construyeron alrededor. Un lugar bastante seguro, pero no me gustaría pasar mi vida ahí, a menos que supiera que al salir de esa embajada me van a matar y no voy a llegar, pero si me quedo ahí, viene con el helicóptero y me van a rescatar y me van a llevar a mi país, ¿verdad? Ahí sí que me quedo, pero hay gente, nos aburrimos. La iglesia, ¿cuántos años? 70 años en la iglesia, cantando la misma cosa, leyendo la misma Biblia, está aburrido. Yo quiero salir al mundo, yo quiero gozar un poquito. Mira a otro lado de la calle, ¿qué están haciendo ahí? Están bailando, están fiestando, vamos para allá. Y cuando viene el helicóptero para rescatarnos, estamos fuera, y estamos en la parte de la ciudad que se quema, porque después viene la bomba atómica y destruye la ciudad completa y nosotros no fuimos rescatados. Porque sí, la Biblia habla de la segunda etapa del reino en Juan capítulo 14. Vamos a ir un momentito. Juan 14. Y el versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El reino de Dios tiene una etapa futura, tiene algo mejor. Si es bueno ahora, es mejor en el futuro. Así es que Cristo fue a prepararnos un lugar. Y mira lo que dice Mateo 25. Cuando se habla del juicio de las naciones, se habla de entrar en el reino futuro, el reino eterno. En Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que sí, el reino llegó, pero hay algo mejor todavía, es la etapa futura del reino. Es cuando heredamos el reino de Dios futuro, donde ya no estamos en una embajada rodeados de las tropas de Satanás, sino que estamos en el reino de Dios pleno, donde todos los enemigos de Dios han sido destruidos y estamos con Él por toda la eternidad. Como dice en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, como que cuadra la etapa del reino presente con lo que viene en el futuro. 1 Corintios 15, 25 a 28. Vamos a comenzar el versículo 20. Este es el famoso capítulo de la resurrección. Si no lo han leído, léelo, porque sin esta base, dice el mismo capítulo,
que nuestra fe es vana, estamos perdiendo el tiempo. Si no hay resurrección, hermanos, están perdiendo el tiempo aquí esta tarde. Mejor que vayan a hacer algo más interesante. Y de compra, hacer algo, no sé qué. Pero si hay resurrección, sí vale la pena. Y vamos al versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. 1 Corintios 15, 23. 15, 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso es que reine, ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque toda la cosa la sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se aceptúa aquel quien sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo. Espero que no se perdieron en esta parte. Suena un poquito enredado, pero es sencillo. El Padre envió al Hijo. El Hijo era igual que el Padre desde el principio. Tenía la misma gloria. Dijeron el uno al otro: hagamos al hombre en nuestra imagen. Eran iguales. Era Dios, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Jesús dejó lo que era Dios. No estimó el ser igual a Dios como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, se hizo siervo. Y como siervo, se dejó matar y murió, fue sepultado. Pero como vivió una vida perfecta, Dios le levantó. Se levantó de los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios sobre todo. ¿Menos qué? Menos el Padre. Se fija que hasta ahora Cristo bajó de posición. Al ascender al cielo, todavía en este momento está, si fuera posible, un poquito más bajito que el Padre. Eso es lo que dice aquí. Él se sujetó todo a Él menos el Padre. Él ahora mismo es mediador entre el Padre y nosotros. ¿Por qué oramos a Dios en el nombre de Jesús? No oramos a Jesús, oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque Él es mediador. Pero no se queda así, porque en el fin, cuando Él entregue todo al Padre, va a entregar el reino al Padre. Cuando haya suprimido toda autoridad y potestad. ¿Y cuál es el último enemigo que va a ganar? La muerte. Resurrección. Cuando viene el día de juicio, entonces Él va a entregar el reino. ¿Y quién es parte del reino? Espero que tú y yo seamos parte de ese reino. Lo va a entregar al Padre para que sea todo en todo, dice la Escritura. Y ahora entraremos en esa etapa eterna del reino, donde ya no hay enemigos. Ahora estamos en una etapa del reino donde todavía hay enemigos. El enemigo de la muerte, luchamos todos los días. ¿Cuántos comieron hoy? Hay una sola razón que ustedes comieron. Bueno, algunas personas, algunos viven para comer y otros comen para vivir, pero todos comemos para vivir, ¿verdad? Porque no queremos morir, por eso comimos. Pero llega un día cuando no vamos a comer para vivir, cuando no tenemos esta lucha con la muerte, donde no tenemos que ir al doctor, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay llanto, cuando todo enemigo ha sido suprimido. Pero tenemos que estar en el reino ahora para entonces participar en ese reino futuro, el reino eterno de Dios. Como dice en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, dice en versículo 3,
el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú eres ya parte del reino de Dios, les exhorto a que permanezcan ahí, que reinen con Cristo, que no deje que el pecado reine en tu vida. Ya hemos ganado la victoria, somos más que vencedores. El pecado no tiene que mandar en tu vida. Satanás quiere engañarte creyendo que tú no puedes, pero en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos ser vencedores, podemos reinar con Cristo ahora. Y si no eres parte del reino todavía, les exhorto también a que reciban la palabra de Jesús para nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Como dijo Pedro también, predicando y abriendo el reino a la gente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Para entonces entrar en el reino de Dios ahora, que es su iglesia, y entonces poder entrar en la etapa eterna del reino de Dios en el cielo. Oremos.